Amigos, que Dios les bendiga. Estamos a miércoles 11 de agosto. El texto que se propone para hoy está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Les recuerdo que hoy también celebramos en la Iglesia Universal a Santa Clara de Asís, Virgen. Apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís, en Italia. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Murió el 11 de agosto del año de 1253 a los 61 años y canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV. Pidamos su poderosa intercesión. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo 18, 15 al 20? En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante el texto de hoy. Seguimos en el discurso comunitario, discurso eclesial de Jesús. Justo San Mateo coloca en estos capítulos, como en el capítulo 18, este bloque de discursos. Así que es muy interesante que nos enteremos sobre qué nos manifiesta, como el discurso, por ejemplo, misionero, que también tiene esta parte del Evangelio, el discurso escatológico, los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo. Según los expertos en Sagradas Escrituras, los exégetas o expertos en Biblia, tiene 5 bloques San Mateo. Bueno, ¿qué nos está tratando de decir San Mateo? Hoy es el tema de la corrección fraterna. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: la comunidad cristiana no es perfecta. Si en esa comunidad cristiana naciente habían personas que tenían defectos, que tenían fallos, que se equivocaban, porque en ella existe tanto el bien como el mal, pues también hoy nosotros no somos una comunidad perfecta. Siempre van a haber fallos, ¿sí? Lo malo es quedarnos solamente en la crítica, sin ir al asunto, al meollo del problema, es decir, al centro del problema y tratarlo de solucionar. No me saco nada simplemente con hablar mal del prójimo, con regar el chisme de cómo está actuando el prójimo, si veo un antitestimonio dejarlo pasar, sino más bien se trata de hacer algo. Y hoy Jesús nos dice: existe la corrección fraterna, ¿sí? ¿Cuál es el método? El método es dialogar personalmente con la persona. Y si no funciona, pues dialogar con los testigos. Y si no funciona, pues con la comunidad. Y finalmente, si no funciona, pues separarnos de esa persona si se obstina en su mal camino, en su conducta que no está correcta, ¿verdad? Qué importante entonces el tema de la corrección fraterna. Qué difícil es tanto dar como recibir, pero más difícil es recibir una corrección, que alguien te corrija con humildad. Claro, para dar la corrección yo debo de ser una persona solvente. Cuando voy a corregir a alguien lo debo de hacer con amor y desde el corazón. Si veo que esa corrección servirá para que la persona crezca, servirá para que la persona cambie, servirá para que la persona se convierta, servirá para que la persona se salve, para que sea distinta. Así es. Y si la hago de corazón y con amor, distinto es que yo tengo otros intereses mezquinos. Si la hago con el hígado, es decir, con enojo, con una sed de venganza, porque ahora puedo aprovechar para hablarle mal a esa persona, para levantarle la voz, mejor ni hacerla, voy a perder mi tiempo y voy a ganar un enemigo más.
No, no se trata de eso. Claro, es muy difícil como seres humanos recibir una corrección de parte de alguien, ¿verdad? Por eso es complicado, porque muchas veces puedo terminar enojándome porque alguien me ha dicho algo que sé que debo de trabajar, pero que me molesta que me lo diga. Por eso hay que hacer la corrección fraterna empezando desde un momento de oración, en el lugar, en el tiempo, en el espacio adecuados. No voy a hacerle corrección fraterna a alguien cuando está enojado. No voy a hablarle de sus defectos y de sus debilidades cuando está así. No se puede. Más bien necesitamos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la certeza de actuar en el momento que corresponda. Por eso, qué difícil es cuando una persona corrige a alguien en público y lo pone en evidencia. Y entonces esa lealtad se pierde, esa confianza se resquebraja. Y por supuesto, está en juego la dignidad de la persona. Es mucho mejor no hacerlo de esa manera. Qué detestable. A mí, en primer lugar, me da mucho coraje. Qué detestable cuando uno ve a una persona corregir en público y hacerlo de una manera tan grotesca, tan dura, ¿verdad? No. Bueno, distinto es estar en una clase, que alguien se equivocó en un número, si están en matemáticas y el profesor lo corrija. Eso es otra cosa. Aparte es el tema de la corrección fraterna con respecto a la vida de una persona. Y si nos damos cuenta, es un tema muy espiritual que Jesús nos propone para crecer en comunidad, para crecer como personas y para ser mejores cristianos, así como se oye. Es importante entonces que nosotros lo hagamos con amor, que busquemos el momento adecuado para hacer corrección fraterna. Y cuidado, al hacer corrección fraterna, pues hacerlos, como decíamos, a la persona ahí y decirle sus verdades frente a los demás. No, por eso hay un proceso, como lo dice el texto del Evangelio. No se nos olvide, San Mateo 18:15, Mateo 18:15, el tema de la corrección fraterna. ¿Cómo empieza diciendo? Si tu hermano comete un error, amonéstalo a solas. Es decir, llamo a aquella persona, le hago ver su dificultad para que esa persona pueda reaccionar y que lo tome a bien en el nombre de Dios, ¿verdad? Por eso tengo que orar, tengo que buscar el momento más adecuado, el espacio, el lugar, cuando esa persona esté tranquila, ¿sí? Es más, si puedo orar con ella, mejor. Y algo importante en la corrección fraterna es no empezar a hacerla señalando lo malo. No, porque todos nos sentiríamos devastados. Más bien, una corrección fraterna también consiste en que tú le señales esas cosas buenas, agradables, esas cualidades a la persona, para que puedas preparar su corazón. Y luego le digas: hermano, yo te quiero mucho y en el nombre del Señor, mira, con mucho amor, después de haber orado, pues yo veo algo que te puede ayudar a crecer, ¿verdad? Porque percibo que los demás no te lo dicen, pero mira, por ejemplo, llegas muy tarde y tú sabes que eso te perjudica a ti, a los demás, entonces tienes que ser más puntual en el nombre de Dios. Eso es distinto a que tú de una vez vengas y le grites a los demás o al otro en la cara: eres impuntual, llega temprano, ¿verdad? Deja de ser así, es un gran defecto. No podemos actuar así. Creo que es importante. Y muchas personas que se consideran personas muy directas, personas muy sinceras, también deben aprender a decir las cosas. El que yo sea una persona muy sincera y muy directa con los demás no me da lugar, ¿sí? No me da derecho para que lo trate mal o para que de una vez le haga sentir mal a la persona con todo lo que le tenga que decir. No, tenemos que trabajar también eso. Creo que es muy especial el texto de hoy al respecto de la corrección fraterna. Y allí estamos salvando al hermano, si nos damos cuenta. Estamos permitiendo que cambie, que sea distinto. Dios es un Dios de oportunidades. Hasta en esto nos da oportunidad el Señor de arrepentirnos, de sanar heridas, de cambiar defectos, de trabajarlos, de ser mejores. A esto nos invita hoy Jesús y la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando necesitamos corregir a alguien? Primero lo hacemos en público, se lo decimos a todos o lo corregimos delante de todos. Y el texto de hoy nos dice: ve y amonéstalo en silencio. Y si no te hace caso, ve con otras personas de la comunidad. Y si no te hace caso, se lo dices a toda la comunidad. Pero eso es lo último. Muchas veces lo último lo hacemos de primero. Primero le contamos a todos o corregimos a la persona frente a los demás. Y dice el texto: no, es a solas. ¿Ya? Así como quisieras que a ti te corrigieran. Y vas a corregir
a una persona solamente si eres solvente. Imagínate que tú, pongo siempre el ejemplo de la puntualidad. Tú llegas muy tarde todo el tiempo a tu trabajo, a tus reuniones, a tus presentaciones, ¿verdad? A tu reunión virtual ahora en pandemia. ¿Y qué sucede si tú le pides a una persona que sea puntual? Tú quieres corregirle, les tienes que ser puntual y tú eres el más impuntual. No tienes solvencia moral. Por eso una persona que debe de corregir debe de estar consciente que ha superado aquella situación que está corrigiendo. De lo contrario no puede hacerlo. Es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues esta es también la invitación, ¿verdad? Bueno, pidámosle al Señor entonces que nos ayude a ir tomando en consideración el tema que nos propone hoy el texto del Evangelio. Y por eso Jesús nos dice, termina diciendo, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Si tú haces algo correcto en la tierra, si tú ayudas a tu prójimo, si tú lo corriges, será algo grato. Y eso quedará desatado también en el cielo. Y si no haces nada y te quedas de brazos cruzados o solo criticas, cometerás un pecado de omisión. Así como se oye. ¿Sabes algo? Un dicho popular del libro de Proverbios, quien te quiere te corrige. Si alguien con amor, con disponibilidad se acerca y uno lo percibe, tú lo percibes, que así lo hace, dale gracias a Dios. Porque esas personas que te corrigen, que te guían en el camino, que te ayudan a trabajar tus debilidades para que se conviertan en fortalezas, son las personas que vale la pena tener en esta vida, porque quieren el bien para ti. Diferente es que todos aquellos que están cerca te dejen pasar tus defectos, tus errores, tus cosas, tus porquerías, perdón por la palabra, ¿verdad? Sin realmente decirte aquello que debes de cambiar. Así que agradezcámosle al Señor que existe la comunidad, agradezcámosle al Señor que hay alguien que me ayuda a desatar esas situaciones que tengo, ¿verdad? Y de esa manera el Señor es conmigo misericordioso. Así que démosle gracias al Señor y que ojalá tomemos en consideración las palabras que hemos escuchado en el texto en este día. Y también significa el corregir, el poder perdonar al otro, el poder aceptarlo con sus alegrías, con sus gozos, con sus cualidades y dones, pero también con sus debilidades, con sus defectos, con sus pecados, con sus faltas. Jesús nunca desecha a alguien, más bien le da una segunda oportunidad. Recuerda, San Mateo capítulo 9, versículo 9 y siguientes. Yo no he venido por los que están sanos, sino por los enfermos. No estoy aquí por los justos, sino por los pecadores. Que tengamos esa consigna al momento de ir a corregir a alguien y sobre todo la consigna del amor y de la misericordia. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana, comparte este audio.